Capítulo 11. Emergencias del parto vaginal en presentación cefálica. Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, emergencia se define como situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Puede ser una situación previsible o no previsible. Previsible se refiere a un evento que podría evitarse. Desafortunadamente, la mayoría de las emergencias del parto suelen ser no previsibles en la población de bajo riesgo. Las emergencias del parto se pueden presentar en cualquiera de los periodos de este: dilatación, expulsivo, alumbramiento o post-alumbramiento. En este capítulo revisaremos las emergencias del parto que no sean revisadas en otros capítulos del libro. Emergencias durante el primer periodo del parto. Etapa de dilatación. El primer periodo corresponde al periodo de la dilatación cervical. Entre las emergencias que pueden presentarse en este periodo, considerar a. Complicaciones de la anestesia peridural. La anestesia peridural debe ser administrada por un especialista. Una vez que se ha explicado a la mujer los beneficios y riesgos del procedimiento. La anestesia peridural se considera un procedimiento muy seguro y solo una de cada 80.000 embarazadas sufre una lesión grave debido a la anestesia epidural. Desde la mirada obstétrica, mencionamos como emergencias relacionadas con el procedimiento anestésico las siguientes. Hipotensión arterial es una de las complicaciones más frecuentes que ocasiona síntomas en la mujer: náuseas, sudoración, lipotimia y alteración de la frecuencia de los latidos cardíacos fetales, bradicardia o desaceleraciones. Para prevenir esta complicación se recomienda administrar 500 ml endovenoso de cristaloides a la mujer antes de administrar la anestesia y mantener en decúbito lateral después del procedimiento. También otra emergencia relacionada con el procedimiento anestésico es la inyección subaracnoidea masiva, anestesia espinal total. Sucede al perforar accidentalmente la dura madre e inyectar la solución anestésica en el espacio subaracnoideo. Se produce un compromiso hemodinámico y respiratorio grave que obliga a soporte vascular y respiratorio, ventilar con mascarilla o incluso intubar, hasta que pase el efecto de las drogas. Los riesgos para el feto se relacionan con la hipotensión e hipoperfusión placentaria secundaria y no con un efecto directo de los medicamentos. B. Prolapso o prosidencia de cordón. Protrusión del cordón umbilical a través del cuello uterino dilatado antes de la salida del feto. La frecuencia es de aproximadamente 1 en 400 partos. Se denomina procúbito de cordón o presentación funicular a la presencia del cordón umbilical delante de la presentación fetal, con membranas íntegras. Si ocurre rotura de membranas, se producirá el prolapso del cordón umbilical y por lo tanto es una contraindicación para efectuar rotura artificial de membranas. El diagnóstico de prolapso de cordón se realiza usualmente por bradicardia fetal, palpación del cordón prolapsado a la vagina y, en ocasiones, visualización del cordón que sale de la vagina. Factores de riesgo o causas más importantes son parto prematuro, embarazo múltiple, polihidroamnios, presentación podálica, rotura artificial de membranas o rotura espontánea de membranas con presentación no encajada. Factor desencadenante más importante: manejo del prolapso de cordón. El médico o matrón que hace el tacto vaginal y el diagnóstico de prolapso empuja la presentación fetal evitando la compresión del cordón por la cabeza fetal. Se mantendrá en esta posición hasta la extracción del recién nacido por cesárea. Se traslada a la paciente a pabellón y se administra anestesia raquídea o general. Operación cesárea de urgencia. Una vez que ha salido el recién nacido, el médico o matrón que hace el tacto vaginal puede retirar su mano.
Si el prolapso de cordón se produce en una mujer con dilatación completa y presentación en espinas más 2, se atenderá el parto vaginal, probablemente con ayuda de un forceps. C. Embolía de líquido amniótico. Episodio de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Síndrome de distrés respiratorio agudo, asociado a hipotensión severa, shock y coagulopatía clínica y de laboratorio. La letalidad es cercana al 60 a 80%. Su incidencia fluctúa entre 1 es a 8.000 a 1 es a 80.000 embarazos. Este cuadro fue originalmente descrito asociado al hallazgo de escamas córneas del epitelio del feto, que normalmente están en el líquido amniótico, en la circulación pulmonar materna, detectadas en la necropsia. Por este motivo se entendió como una embolía de líquido amniótico. Hoy se estima que el paso de material del líquido amniótico al torrente circulatorio materno genera un shock anafiláctico y que esa es la causa del distrés respiratorio, más que la embolía en sí misma. Corresponde a un diagnóstico de descarte. Después de excluir la posibilidad de un TEP masivo, IAM, shock anafiláctico por drogas u otros cuadros muy similares y de mayor frecuencia. Factores de riesgo para embolía de líquido amniótico: edad avanzada, multiparidad, rotura artificial de membranas, cesárea. Manejo de la embolía de líquido amniótico. El manejo es soporte ventilatorio, ABC, traslado a UCI y manejo por equipo de intensivo. Se ha sugerido el beneficio del uso de corticoides. Una tomografía axial computarizada de tórax muestra hallazgos sugerentes, pero no confirmatorios del diagnóstico. En una eventual necropsia es posible confirmar la sospecha. D. Compromiso del bienestar fetal. Ver capítulo de evaluación fetal intraparto. E. Metrorragia. Ver capítulo de metrorragia en la segunda mitad del embarazo. F. Convulsiones por eclampsia. Ver capítulo síndrome hipertensivo del embarazo. Emergencias durante el segundo periodo del parto, o sea, en el expulsivo. El segundo periodo corresponde al expulsivo, el que comienza cuando la dilatación está completa, 10 centímetros, y termina con la salida completa del feto. El momento más crítico y tal vez el más complejo de todo el embarazo corresponde a la atención del parto, momento en que el manejo inapropiado de situaciones fisiológicas o de emergencias puede comprometer la salud y la vida del feto y la madre. El parto debe ser atendido por un especialista y en un recinto hospitalario que cuente con las medidas de seguridad y apoyo, laboratorio, imágenes, UCI, médicos y personal auxiliar, para solucionar complicaciones. Consideramos como emergencias frecuentes al momento de atender el parto las siguientes. A. Bradicardia del expulsivo. Durante la atención del parto se monitorizan los latidos cardiofetales con el estetoscopio de Pinar o el Doppler fetal. La compresión de la cabeza puede causar bradicardia. Sin embargo, no es posible descartar hipoxemia y acidemia fetal como la causa de esta bradicardia. El manejo de esta situación es abreviar el expulsivo mediante un parto vaginal asistido. Ver capítulo 14, parto vaginal asistido. Otra emergencia frecuente al momento de atender el parto es el expulsivo detenido. Si al momento de atender el parto el pujo materno es ineficiente y no se produce la salida del feto, se formula el diagnóstico de expulsivo detenido. El manejo de esta situación es facilitar la salida del feto con el uso de un forceps. Ver capítulo 14, parto vaginal asistido. C. Retención de hombros. Corresponde a la retención de los hombros después de la salida de la cabeza fetal.
La retención de hombros se produce porque el hombro anterior queda trabado detrás de la sínfisis púbica. El diagnóstico se efectúa cuando luego de la salida de la cabeza fetal no se logra la expulsión de los hombros, transcurridos 60 segundos de suave tracción de la cabeza fetal. El diagnóstico de retención de hombros debe sospecharse cuando después de la expulsión de la cabeza fetal, ésta se retrae hacia la vagina. A esto lo hemos denominado signo de la tortuga. La retención de hombros es de 0,2 a 3% de los partos, dependiendo de la raza e incidencia de diabetes gestacional materna, y aumenta si el peso fetal es mayor. Se trata de una emergencia grave que puede resultar en daño neurológico severo o muerte del feto recién nacido. Su manejo requiere de un operador experimentado y un apropiado grupo de apoyo médico. La retención de hombros suele ser un fenómeno inesperado, de modo que quien atiende el parto debe estar preparado para manejarla, pues tiene un riesgo de muerte perinatal de 40% si no se resuelve dentro de 5 minutos. Factores de riesgo para retención de hombro. Feto macrosómico, o sea, un peso fetal mayor a 4.000 gramos. El acrónimo DOPE, ya la D de diabetes mellitus, habitualmente gestacional, donde el diámetro biacromial es mayor que los diámetros cefálicos. La O de obesidad materna. La P de postérmino, es decir, embarazo que se extiende más allá de las 42 semanas. Estos fetos con alta probabilidad serán macrosómicos. La E de excesivo aumento de peso durante el embarazo. Eso en cuanto al acrónimo DOPE. Antecedente de distocia de hombros en un parto previo. También es factor de riesgo, al igual que un expulsivo prolongado y un parto vaginal asistido, o sea, forceps. Ahora vamos con el manejo de la retención de hombros. Consiste en una serie de medidas progresivas que permiten destrabar el hombro anterior y dar salida al feto. El primer paso es mantener la calma y solicitar ayuda. No debe traccionarse enérgicamente la cabeza fetal, riesgo de lesionar el plexo braquial, ni comprimir el fondo uterino, empeora el problema en lugar de solucionarlo. En la figura 2 presentamos un diagrama de flujo del manejo de esta situación. El inicio de las maniobras para el manejo de la retención de hombros debe ser lo más pronto posible, idealmente con menos de 30 segundos desde efectuado el diagnóstico. Figura 2. Manejo de la retención de hombros. Retención de hombros. Mantenga la calma y solicita ayuda. 3 ayudantes, obstetra experimentado, equipo neonatal, anestesiólogo. Realizar maniobra de McRoberts, una tracción suave de la cabeza fetal, desplazamiento suprapúbico del hombro. Estas 3 maniobras se efectúan simultáneamente. Luego extracción del brazo posterior, maniobra de Rubin, sacacorcho de Woods y posición de gateo. Elija una de estas maniobras dependiendo del caso. Luego tracción suave de la cabeza fetal, considerar Sabanelli o sinfisiotomía. Maniobras de primera línea. Maniobra de McRoberts. Flexión y abducción forzada de los muslos. La maniobra de McRoberts permite aumentar el diámetro anteroposterior del estrecho de salida de la pelvis y aumenta la presión intrauterina. Para un mejor rendimiento de esta maniobra, la espalda de la paciente debe estar plana sobre la camilla. Requiere de 2 ayudantes para la flexión de los muslos. En la atención de un parto de una paciente de riesgo, DOPE, se sugiere dejar las piernas sueltas, no atadas a las pierneras, y disponer de 2 ayudantes entrenados, para poder ejecutar la maniobra de McRoberts con facilidad.
Maniobra de McRoberts para el manejo de la retención de hombros, aumenta el diámetro anteroposterior de la pelvis y aumenta la presión intrauterina. Desplazamiento suprapúbico del hombro. Junto a la maniobra de McRoberts, un tercer ayudante empuja con la palma de sus dos manos unidas en la región suprapúbica para desimpactar el hombro anterior del feto que se encuentra tras la sínfisis pubiana, desplazándolo hacia un diámetro oblicuo. La maniobra de desplazamiento se efectúa comprimiendo de modo continuo o bombeado, similar a lo que se hace en una RCP. Tracción suave de la cabeza fetal. En conjunto con la maniobra de McRoberts y el desplazamiento suprapúbico del hombro, el obstetra tracciona suavemente la cabeza fetal hacia inferior y afuera, para permitir el desprendimiento del hombro anterior. Luego se continúa la tensión del parto de modo normal, es decir, tracción de la cabeza fetal hacia arriba y afuera para el desprendimiento del hombro posterior. Desprendimiento del hombro posterior. Si asociado a McRoberts y con presión suprapúbica no es posible la extracción del hombro anterior, puede intentarse la extracción del hombro posterior. El obstetra tracciona suavemente la cabeza fetal hacia arriba, logrando que el hombro posterior descienda en la concavidad sacra. Si se logra el desprendimiento del hombro posterior, luego será posible el desprendimiento del hombro anterior. Maniobra de compresión suprapúbica que, junto a la maniobra de McRoberts, permite destrabar el hombro anterior retenido bajo la sínfisis pubiana. 2. Maniobras de segunda línea. Se implementarán si las maniobras de primera línea no logran solucionar el problema. No existe un orden preciso para estas maniobras de segunda línea y se elegirá entre ellas según sea el caso y la experiencia del obstetra. Usualmente se practica una episiotomía amplia antes de efectuar estas maniobras de segunda línea. Rotación manual a diámetro oblicuo o maniobra de Rubin. Se intentará llevar al eje de los hombros a un diámetro oblicuo, con la mano o dos dedos en la espalda del feto, detrás del hombro anterior. Se empuja el hombro para sacarlo de su posición bajo la sínfisis pubiana, diámetro anteroposterior de la salida de la pelvis, y llevarlo hacia un diámetro oblicuo. Una vez en esa posición, se tracciona suavemente la cabeza fetal para lograr el desprendimiento del hombro anterior. Figura 5. Rotación del hombro anterior hacia un diámetro oblicuo. Sacacorchos de Woods. Se prolonga la presión sobre el hombro fetal, rotando los hombros en 180 grados, de modo que el hombro que era posterior quede bajo la sínfisis pubiana. Luego se procede a la tracción suave de la cabeza para extraer los hombros. Extracción del brazo posterior. Se introduce la mano en la vagina para intentar tomar y traccionar el brazo posterior del feto. Esta es una maniobra de gran riesgo, principalmente de lesiones traumáticas como fractura de húmero y lesión del plexo braquial. Si es posible sacar el brazo posterior, se logra una reducción del diámetro biacromial y así la extracción de los hombros. Posición de gateo. Se pide a la paciente que se ponga en posición de gateo con la espalda lo más arqueada posible sobre la camilla. En esa posición se intenta la extracción fetal mediante tracción suave de la cabeza hacia abajo y afuera, con lo que es posible lograr el desprendimiento del hombro posterior cerca del sacro. 3. Maniobras de tercera línea. Se implementan como una medida última para intentar salvar la vida fetal. Restitución de Sabanelli. Se intentará introducir nuevamente al feto en la cavidad uterina y efectuar una operación cesárea. Esta maniobra puede facilitarse con el uso de tocólisis de emergencia con nitroglicerina. Sinfisiotomía. Con el uso de un bisturí y bastante fuerza, se intentará acceder al cartílago pubiano para separar los dos huesos coxales. Fractura de clavícula.
Ejerciendo presión con el pulgar, se procede a fracturar la clavícula con el fin de reducir el diámetro biacromial y facilitar la salida de los hombros. Complicaciones de la retención de hombros. La morbilidad fetal se relaciona con el riesgo de trauma fetal o hipoxemia y sus secuelas. El trauma fetal puede evidenciarse como fractura de clavícula, fractura de húmero, dislocación cervical y o lesiones del plexo braquial. La hipoxia fetal producirá diferentes complicaciones según sea el tiempo que demore solucionar el problema, desde una depresión neonatal hasta asfixia perinatal o muerte. La tracción excesiva de la cabeza fetal para intentar destrabar el hombro anterior puede ocasionar daño en el plexo braquial del hombro anterior y generar una parálisis braquial congénita. La morbilidad materna en retención de hombros es principalmente mayor frecuencia de desgarros vaginoperineales graves, hemorragia posparto, incontinencia urinaria, incontinencia fecal y hospitalización prolongada. La hemorragia posparto se origina por las lesiones del canal y o inercia uterina, cuya incidencia es alta después de la retención de hombros. Parálisis braquial congénita. Clínicamente es diagnosticada en el posparto inmediato, en un recién nacido que presenta un rango de movimientos activos limitado de una de las extremidades superiores. Este cuadro clínico es habitualmente benigno y de recuperación completa en plazo menor a 3 meses. La parálisis braquial congénita fue definida hace siglos como la paresia flácida de una extremidad superior secundaria al estiramiento traumático del plexo braquial durante el parto, concepto que sin mayor análisis se mantiene popularmente hasta nuestros días, motivo por el cual muchos la llaman parálisis braquial obstétrica. Sin embargo, el concepto correcto es que la parálisis braquial congénita debe ser comprendida como un síndrome que responde a diferentes etiologías o mecanismos patogénicos. Se estima que un 50% de las veces el cuadro se relaciona con la retención de hombro y tracción excesiva de la cabeza. El 50% restante se origina en otros mecanismos como fuerzas endógenas durante el trabajo de parto, impactación del hombro posterior con el promontorio sacro, malformaciones fetales, aplasia de raíces nerviosas y otras condiciones fetales in útero como neoplasia, exostosis primera costilla, hemangiomas, infecciones, postura viciosa. La parálisis braquial congénita no relacionada con la retención de hombro afecta en el 67% de los casos el hombro posterior. Los recién nacidos tienen un menor peso al nacer, no son macrosómicos, y tiene una mayor frecuencia de persistencia al año, 41.2% versus 8.7%, si se compara con la parálisis braquial congénita asociada a la retención de hombro. Emergencias durante el tercer y cuarto periodo del parto, alumbramiento y posalumbramiento. El tercer periodo corresponde al alumbramiento, o sea, extracción de la placenta. En este periodo, el recién nacido se encuentra en manos de su madre o del neonatólogo y ya no es preocupación para el obstetra. Sin embargo, es un periodo complejo cuyas complicaciones son una de las principales causas de muerte materna, como la hemorragia posparto. Entre las emergencias de este periodo considerar a. Hemorragia puerperal, ver capítulo 18, hemorragia puerperal. B. Inversión uterina, corresponde a la protrusión del fondo uterino a través del cuello dilatado. Su incidencia es de 1 a 20.000 partos. La principal causa de la inversión uterina es la atracción excesiva de la placenta no desprendida. Los síntomas clásicos son metrorragia posparto, dolor y shock hipovolémico. El tratamiento es la reposición uterina, empujando el fondo uterino hacia adentro, introduciendo la mano completa en la vagina, y manejo de soporte del dolor y del shock.
se considera una complicación iatrogénica que puede evitarse esperando el desprendimiento espontáneo de la placenta. C. Retención de placenta. Se define como aquel alumbramiento que demora más de los tiempos máximos establecidos, 30 minutos en multípara y 45 minutos en primigesta. La incidencia es del 1%. El tratamiento requiere anestesia y consiste en la extracción manual de la placenta, para lo cual se introduce la mano al interior del útero, se detecta el borde placentario y se despega con los dedos. Resumen del capítulo. Pese a tomar las precauciones necesarias, es posible que durante el trabajo de parto y posparto se presenten emergencias potencialmente fatales que deben ser resueltas con celeridad y eficiencia. Pueden ocurrir emergencias durante el primer periodo del parto, en la etapa de dilatación, en relación con la anestesia peridural, puede ocurrir hipotensión arterial, prevenible mediante administración de 500 ml de cristaloides antes de administrar la anestesia y manteniendo a la paciente en decúbito lateral, e inyección subaracnoidea masiva, obliga a dar soporte vascular y respiratorio, pudiendo causar que en el feto hipotensión e hipoperfusión placentaria secundaria. Por otro lado, puede ocurrir prolapso del cordón umbilical, cuyo diagnóstico se realiza por bradicardia fetal y palpación o visualización del cordón a través de la vagina. El factor desencadenante más importante es la rotura artificial de membranas con presentación no encajada y debe ser tratado empujando el cordón a través de un tacto vaginal para evitar su compresión, rechazando la presentación hasta efectuar y finalizar la cesárea. En caso de dilatación completa y presentación en espinas +2, puede atenderse el parto vaginal con ayuda de forceps. La embolia de líquido amniótico es otra complicación de esta etapa, siendo altamente letal ya que se asocia a hipotensión severa, shock y coagulopatía. Su manejo es ABC, traslado a UCI y corticoides. La causa del distrés respiratorio es anafilaxia y no la embolía en sí misma. Otras complicaciones durante la fase de dilatación son el compromiso del bienestar fetal, metrorragia y convulsiones por eclampsia. Dentro de las complicaciones del segundo periodo del parto expulsivo están la bradicardia, tanto por compresión de la cabeza o por hipoxemia y acidemia fetal, y el expulsivo detenido por pujo materno ineficiente. Ambas situaciones obligan a abreviar este periodo mediante parto vaginal asistido. Por último, la retención de hombros es una complicación y emergencia grave del expulsivo que puede resultar en daño neurológico severo o muerte del feto recién nacido. El diagnóstico de retención de hombros se hace clínicamente presenciando el signo de la tortuga, no lográndose la expulsión de los hombros posterior a 60 segundos de suave tracción de la cabeza, puesto que el hombro queda trabado tras la sínfisis púbica luego de la salida de la cabeza fetal. Dentro de sus factores de riesgo están peso fetal mayor a 4.000 gramos, el acrónimo DOPE, ya la D de diabetes mellitus, la O de obesidad materna, la P de embarazo posttérmino y la E de excesivo aumento de peso durante el embarazo. Antecedente de distocia de hombros en parto previo, expulsivo prolongado y parto vaginal asistido. En su manejo es importante pedir ayuda y contar con al menos 3 ayudantes, y la mayoría de los casos pueden ser manejados por la pronta adopción de 3 maniobras: la maniobra de McRoberts, o sea, hiperflexión y abducción de los muslos, desplazamiento suprapúbico del hombro anterior y tracción suave de la cabeza fetal. Si dichas maniobras no han resultado, puede agregarse intentar desprender el hombro posterior. Existen maniobras de segunda y tercera línea, cuyo objetivo es intentar salvar la vida fetal. Las emergencias durante el tercer y cuarto periodo del parto, alumbramiento y posalumbramiento son las hemorragia puerperal, la inversión uterina,
con metrorragia posparto, dolor y shock hipovolémico, cuyo manejo es la reposición uterina y manejo de soporte, y la retención placentaria, la cual se define como aquel alumbramiento que demora más de los tiempos máximos establecidos y su manejo requiere anestesia y extracción manual de la placenta.